Ya. Ya son las 7 también y 4 minutos. Ya. Chévere, chévere. Hola, mis hermanos. Nelson. ¿Cómo estamos? Buenas noches, un gusto Ahí verlos. nomás. Buenas noches. Mis hermanos. Aquí ven, un día un poco agitado, pero estamos llegando ya, gracias a Dios. Bien, bien está. ¿Qué más, mi Fabito? ¿Qué has hecho de bueno? Ahí nomás, está bien. Ok, Está bien. El día de hoy me toca salirme en 15 minutos antes de las 8, ok. porque a las 8 tengo una reunión. Ya, pues, Fabito, chévere. Gracias por estar allí avisarnos. Mi hermana Paulita, hermano Pablito, buenas noches. Buenas noches, Ah. hermano Nelson, paz del Señor, hermana Paulita. Hermano Pablito, bendiciones. A mi hermano Hola, Fabito, bendiciones. buenas. Qué gusto verles. ¿Cómo está David? Bien, bien, nomás está. Bien, Está grande ese David, ¿ah? sí, come y duerme nomás. Gallina criolla, bro. Come gallina criolla y duerme. Qué bueno, me alegro mucho, mi hermana, que todo esté bien y gracias por estar esta noche ya junto con nosotros. Saludos también a Ricardo. Hola, hola, hola. ¿Qué tal? Saludos Hola, para buenas noches Ricardo, un a gusto. todos. Ricardo, un abrazo para ti, bienvenido. Muchas gracias. Igualmente, bendiciones para todos. Amén, Ricardito. Gracias, Ricardito. Bueno, gracias a Dios porque nos permite estar aquí. Vamos a iniciar esta noche. Hay mucho material por compartir. Hay mucho por ir aprendiendo y le damos gracias al Señor por todo esto. Y bueno, ¿qué les parece si entramos ya en un tiempo de oración y nos disponemos a estar ya? Hola, mi hermano Rafaelito, bienvenido, un abrazo por usted. Igual. Un gusto. Vamos a darle gracias al Señor esta noche y empezamos este tiempo precioso, amén. Les invito, oremos al Señor, pongamos en manos de Dios este tiempo, que el Señor nos dirija, que el Señor nos guíe, que el Espíritu Santo sea esta noche trayendo luz y entendimiento y usando nuestras vidas para edificación conjunta, amén. Oramos al Padre, te damos gracias, Señor, porque nos permite, Señor, una vez más poder reunirnos a través de este medio, Padre, para seguir aprendiendo de Cristo Jesús. Señor, pedimos que tú seas abriendo, Señor, nuestro entendimiento. Permítenos, Señor, crecer en el conocimiento. Permítenos crecer, Señor, en el entendimiento, Padre, en la gracia. Padre, de esas verdades, mi Dios, que podamos cada día, Señor, ser más diestros, más hábiles, Señor, a la hora de administrar, Señor, los asuntos espirituales. Padre, pedimos que por medio de tu Espíritu Santo, Señor, tú nos guíes a toda verdad, que nos ayude, Señor, a encontrar asidero únicamente en Cristo Jesús. Que todo aquello, Señor, que está puesto, está instalado en nuestro sistema de creencias, en nuestro sistema, Señor, de enseñanzas, en nuestro sistema, Señor, de instrucciones, Padre, que todo se vuelva a Cristo Jesús. Que todo en nuestro ser, Señor, sea gobernado y sea, Señor, llevado y expuesto a la luz de tu palabra y sobre todo al fundamento y a la obra de la cruz, que en Cristo Jesús, Señor, todo empieza y todo termina, Padre. Gracias por la vida, Señor, de cada hermano.
que se une, Señor, a través de esta red para poder compartir y conocer más, mi Dios. Los bendecimos, Señor, y declaramos, Señor, que tu palabra es viva, tu palabra es eficaz. Dice que es más cortante que una espada de doble filo y que penetra, Señor, hasta nuestros tuétanos, Padre, que parte el alma del espíritu, Señor, y discierne los pensamientos más profundos, Señor, en nuestro hombre interior. Así queremos, Señor, ser descubiertos por ti, ser expuestos, Señor, delante de ti y ser edificados y transformados, Señor, juntamente con los santos, Padre. Gracias por esta noche. Bendecimos, Señor, este tiempo y te damos gracias infinitamente, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Amén. Mi hermano Wilson, mi hermana Rosita, un saludo para ustedes. Bienvenidos esta noche. Buenas noches. Buenas noches, Gloria a Dios. hermanito. Buenas noches con todos, hermanitos. Que la paz del Señor esté con ustedes. Amén. Hermano, Gracias. Amén, gracias. ¿cómo están? Buenas noches. Con frío. Seguimos con frío en Quito, ¿no? Sí, Sí, acá muchísimo. está frío. No, en Riobamba está Me va a tocar ir a vivir al lado de usted, mi hermano. Por ahí, aunque sea un cuartito medio arrimado. Excelente. Con gusto. Ahí junto con Fabito también. Siguiéndole a Pablo, como él anda de allá para acá, él no siente nada. Qué lindo. Fabito, Hermano Rafael, buenas noches. hermano Hermano Wilson, buenas noches. Pablito, ¿Cómo están? ¿cómo están? Buenas noches. Hermanitas. Parece que por allá está. Sí. Bueno, ya nos seguiremos saludando y abrazándonos con el amor del Señor. Amén. Bueno, vamos a materia entonces esta noche. Quiero aprovechar un poquito el tiempo y así nos vamos todos a casita más rápido. Bueno, vamos por favor, al tema que estamos hablando en estos días. ¿Cómo les ha parecido, mis hermanos? ¿Qué tal el tema de la doctrina? Yo había dicho la semana anterior que quiero que junto con ustedes vayamos discutiendo, vayamos debatiendo, si se puede decir, asuntos que de pronto en ustedes no hay claridad o situaciones frente a doctrinas que de pronto se necesita que se exponga y poder tener un mejor entendimiento o tener más claridad sobre algunos temas. Y quiero que usted tenga toda libertad, toda apertura para que no se quede con dudas y si hay alguna pregunta en cuanto tenga que ver con lo que estamos hablando frente a doctrinas, enseñanzas, pues usted tenga la libertad de poder hablar esta noche. Amén. Yo voy a iniciar con el tema o voy a continuar con el tema y le pido en el amor del Señor, si dentro del tema que estamos desarrollando, allí usted quiere hacer una pregunta o allí usted quiere de pronto explicación más amplia, aquí estamos algunos hermanos y aquí estamos muchos que podemos ayudarnos, ¿no? Y edificarnos mutuamente, amén. Así es que tenemos que desarrollar pensamiento crítico y también un pensamiento doctrinal, ¿sí? Que cuando de pronto la Biblia mismo dice que tenemos que dar respuesta, tenemos que estar preparados para dar respuesta a todo aquel que la necesite. Entonces, esa es la idea también, que estos tiempos de discipulado podamos desarrollar, crecer en el pensamiento doctrinal y sobre todo tener suficiente sustento bíblico a la hora de exponer el evangelio o a la hora de responder una pregunta que bien nos pueden hacer. Entonces, esa es la idea de esta dinámica que quiero que incorporemos a estos tiempos para que usted también participe, usted también se vaya preparando para que mañana pues, pueda evangelizar a alguien o pueda traer luz donde hay también confusión y hasta oscuridad. Amén. Entonces, por eso de este tema de doctrina, mis hermanos, ¿ok? Nos hemos quedado justamente, o ya estamos analizando cuáles son los problemas a la hora de hacer doctrina.
¿verdad? Habíamos dicho que uno de los problemas básicamente estaba en que muchas de las doctrinas se basan en mitos, en fábulas y hasta en cuentos, ¿no? Muchas de estas doctrinas que encontramos en la misma palabra de Dios. Y esto es una de las cosas que nos debe alertar mucho. Que muchas de estas doctrinas basadas en mitos, en fábulas, como lo leímos en 2 Timoteo 4:2, es lo que encontramos en nuestro cotidiano, en nuestra vida, y cuando compartimos también con otras personas en esta vida que estamos ahora mismo, ¿no? Entonces es importante, hermanos. ¿Cuál es el problema allí? Y les dijimos que cuando nosotros no entendemos los tiempos de Dios, incurrimos en este problema. Hay muchos mitos como doctrinas en la iglesia. Y ya hablamos de alguno de ellos. Por ejemplo, decíamos del mito de la falda en la iglesia, ¿verdad? Hay otro mito, el mito del aceite, ¿verdad? De la unción, ¿verdad? En la iglesia. Ese es otro mito como doctrina, como enseñanza. También hay otro mito como enseñanza o doctrina en la iglesia, el del bautismo. Hay otro también que es el mito del saludo, ¿verdad? Estos son uno de los cuantos que encontramos nosotros en la iglesia de Cristo Jesús. Entonces, es importante saber cuál es el origen, cuál es la razón. Y el punto está en que Dios tiene ciclos de tiempo y cada tiempo estaba gobernado o estaba establecido por un pacto. ¿Amén? Usted encuentra muy bien el antiguo pacto, el nuevo pacto. ¿Y cómo yo puedo hacer una diferencia muy clara entre pactos nuevo o antiguo y nuevo? Usted siempre ubíquese en la cruz. Usted siempre dimensione desde la cruz. Todo lo que está establecido en la palabra de Dios antes de la cruz, esto comprende el antiguo pacto. Y todo lo que establece Cristo Jesús a partir de la cruz, entonces esto es el nuevo pacto. Cuando Jesús cena la cena del Señor con sus discípulos, él allí expone claramente dos elementos con los cuales sella este nuevo pacto. El uno es el pan y el otro es el vino. ¿Amén? El vino simboliza pues la sangre de Cristo Jesús que será derramada para perdón de pecados. Y él dice, palabras claves ahí cuando dice, y esta es la copa del nuevo pacto. Entonces, es importante que usted esto lo enfoque para que no tenga problemas en confundir los pactos y los tiempos de Dios. Allí está uno de los puntos principales de partida para esto. Entonces, algunos, usted teológicamente, y cuando agarra su Biblia, agarra su libro, Biblia, usted claramente se va a notar que después de Malaquías, hay una hojita en blanco y luego viene una hoja donde dice Nuevo Testamento, ¿verdad? Pero no es lo mismo Nuevo Testamento con Nuevo Pacto. Nuevo Testamento, ustedes pues conocerán esta noche que el último libro del Antiguo Testamento es Malaquías, ¿verdad? Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento. Y después de Malaquías, el Señor no habló. ¿Cuántos años no habló el Señor? A ver, ¿quién me puede ayudar? A través de los profetas, hubo un tiempo de silencio. ¿Cuántos años fueron allí? Si no estoy mal, 400 y pico, 25 creo, 425 años, si no me equivoco. ¿Ah?
¿Alguien más puede corroborar esta información? A esto se le conoce el tiempo del silencio, ¿no? Donde ningún profeta de Dios habló. Luego aparece Juan el Bautista como El último profeta. último profeta, ¿verdad? Ok. Entonces, mis hermanos, miren. Allí nosotros tenemos que establecer, o se establece teológicamente una diferencia entre el Antiguo y Nuevo Testamento. Entre la separación de los libros de Malaquías y Mateo. Teológicamente se dice que Mateo es el primer libro del Nuevo Testamento. Pero eso no significa que sea Mateo el primer libro, digamos, del Nuevo Pacto. Porque realmente el Nuevo Pacto, ¿dónde se establece? Se establece en la cruz del Calvario. ¿Ven? Allí es donde se establece el Nuevo Pacto. Por eso es que para nosotros, la Iglesia de la Gracia, es importantísimo poner nuestra mirada en la cruz y mirar cómo la Iglesia empieza a desarrollarse, cómo la Iglesia del Señor Jesucristo empieza a operar en su vida ya orgánica, es a partir de la cruz del Calvario, no antes de la cruz. Antes de la cruz, la única vez que se pronunció la palabra iglesia fue por el mismo Señor Jesús en Mateo 16. ¿Verdad? Allí el Señor habla con los discípulos, les pregunta quién dicen que yo soy, qué dice la gente que soy yo. Luego les pregunta a los discípulos, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Y entonces el único que responde allí es Pedro, cuando les dice, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Y entonces ahí es donde la palabra iglesia aparece, cuando el Señor dice, y sobre esta roca, sobre la revelación de la cual el Señor le entrega a Pedro, él dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Pero ya la iglesia funcional del Señor Jesucristo empieza su vida operativa a partir de Hechos o el día de Pentecostés. Amén. Entonces, por favor, hermanos, por eso es que nosotros tenemos que entender que la doctrina de la Iglesia de Cristo nace y se fija a partir de la cruz del Calvario. Toda la enseñanza, por eso los apóstoles, todas las enseñanzas y toda la doctrina de los apóstoles, ellos empiezan a hablar de la doctrina de los apóstoles, es a partir de la cruz del Calvario. Recuerden que también, y hablamos de esto, el Señor Jesús les dio instrucciones en Mateo 10 a los 12, luego a los 70, pero eran instrucciones bajo el antiguo pacto. Amén. Por favor, eso tienen que ustedes distinguirlo, diferenciarlo. Allí el Señor Jesús está estableciendo instrucciones, pero bajo el antiguo pacto, donde claramente Él dice, ¿no es cierto? No vayan a samaritanos, vayan a los judíos, vayan al pueblo, el pueblo escogido de Dios. Y esa era específicamente una instrucción allí para los discípulos. Pero cuando ya los apóstoles empiezan a predicar y empiezan a enseñar doctrina, entonces ya los apóstoles no se centran en Israel, sino que ya Dios abrió espacio, abrió para que también ahora, como dice Gálatas, ya no hay judío ni griego, ya no hay esclavo ni libre, ahora somos todos uno solo en el Señor. Y entonces, esta ya es la vida operativa de la iglesia. Entonces, es un problema y es muy complejo, hermanos, querer hacer doctrina para la iglesia cuando ya hay ciclos de tiempo cerrados o pactos ya que caducaron. ¿Amén? Entonces, esto es un punto de partida muy bueno. Entonces, para establecer doctrina para la iglesia, número 1, hay que poner la mirada en la cruz. Allí nace, allí empieza la vida operativa y también la doctrina establecida a través de los apóstoles para la iglesia. ¿Amén? Entonces, mire usted, cuando nosotros enfocamos esto, entonces, como les dije, ¿no? Los mitos de la falda para las mujeres.
La enseñanza que la mujer no puede usar pantalón, de bajo qué pacto y de qué tiempo es tomada esta enseñanza. Es de la ley, ¿verdad? Es de la ley y es para el pueblo de Israel. Ahí no había iglesia del Señor. Ahí no estaba la iglesia del Señor. Ahí había Israel, pero en sombra, que luego, obviamente, nosotros seríamos ese Israel espiritual, pero estamos hablando de que el Antiguo Testamento es la sombra de los bienes venideros, pero ya una vez Cristo estando presente, ya los bienes venideros ya son reales. Ya no son sombras, ya no son figuras, sino tenemos a Cristo, la consumación de todos esos bienes venideros. Por eso los apóstoles hablan la doctrina de Cristo Jesús. La doctrina del Nuevo Testamento es la doctrina de Cristo Jesús. La doctrina de la iglesia es la doctrina de Cristo Jesús. Entonces, allí tenemos un punto de partida muy importante. Ahora, vamos por favor a 2 de Timoteo 4:2. No, es que no, está entrecortado. Perdón, hermanito, ¿en qué dijo? 2 de Timoteo 4:2. Segunda de Timoteo 4. Por favor, alguien que tenga el pasaje, compártanos. Está bien. Porque vendrá tiempo, predica la palabra, insiste a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, exhorta y reprende con toda paciencia y doctrina. Amén. ¿Cuál doctrina? ¿A qué doctrina se refiere allí? Es a la doctrina de Cristo Jesús. Sí. Amén. Siga por favor el verso número 3. Porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que sintiendo comezón de oídos, se acumularán para sí mismos maestros conforme a sus propias concupiscencias. Verso 4. Y apartarán el oído de la verdad y serán extraviados a las fábulas. Amén. Mire, aquí está claramente especificando, aclarando, ¿no? El Señor, a través del apóstol Pablo, cuáles van a ser de alguna manera, los peligros de estos tiempos. No soportarán la sana doctrina. ¿Por qué? Porque, hermanos, la sana doctrina, número 2, que tenemos que saber y tenemos que respetar a la hora de establecer doctrina, es que la sana doctrina está fundamentada en la palabra de Dios. Son dos cosas muy importantes que tenemos que tener presente acá. Número 1, la obra de Cristo en la cruz. Y número 2, la palabra de Dios. Entonces, aquí nosotros podemos mirar dos cosas muy básicas a la hora de establecer una doctrina para la iglesia. Todo lo que se establezca, hermanos, sobre el fundamento, como dice acá la palabra, de fábulas, novelerías o mitos, esto lo único que lleva, esto es el resultado, se puede decir, de lo que dice aquí la palabra, de las concupiscencias, de sus propias concupiscencias. La palabra concupiscencia tiene que ver con deseos, con aquellas cosas propias de las personas, que muchas veces hay doctrinas que en la iglesia se establecen, pero estas doctrinas obedecen a deseos carnales, deseos personales. ¿Sí? Por ejemplo, aquí hay una realidad muy, muy triste para la iglesia del Señor. Que, por ejemplo, hay los concilios tienen los estatutos internos.
de cada denominación. Esto es elaborado ¿por quién? Por el presidente, por el concilio de ese ministerio, de esa denominación. Y entonces son estatutos internos que han sido elaborados de acuerdo a la visión, de acuerdo al criterio de tal o cual denominación. Y entonces, hermanos, muchas veces estos estatutos internos tienen más relevancia que la misma escritura, que la misma palabra de Dios. Y ahí sucede lo que hicieron los escribas, los fariseos. Ellos dieron más relevancia a las tradiciones de los ancianos, a las cosas externas que ellos mismos enseñaban de una manera tan férrea, tan fuerte, que a tal punto que dice que a los mandamientos los hicieron inferiores. Y aquí ya no hablamos de esto la semana anterior, pero nada más como referencia, les decía yo a ustedes que para muchas denominaciones el bautismo es un estatuto interno de esa denominación, el bautismo en aguas. Y que esto tiene que ver a un rito externo, a un lavamiento externo, pero que en la realidad no produce ningún cambio ni ninguna transformación en la persona, en el ser. Entonces, imagínese usted que la norma dice que todo aquel que quiera ser miembro de esta congregación tiene que bautizarse en aguas. Pero, ¿qué dice la Escritura? Que para ser miembro del cuerpo de Cristo, pues nosotros tenemos que ser bautizados por el Espíritu Santo. Pero la denominación exige bautismo en aguas para que seas miembro de la denominación, miembro de esa congregación. Entonces, le damos más prioridad ¿al qué? Al rito que al mandamiento. Tenemos más exigencia con el cumplimiento del rito que con el cumplimiento del mandamiento divino del Señor. Y entonces, así se van desarrollando sin número de doctrinas dentro de la iglesia que meramente tienen que ver con asuntos de mitos, de ritos y de aquellas cosas externas que a la verdad no tienen ningún poder de transformación de aquellos que la practican. Y a la final esto viene a ser como en el tiempo, el pacto antiguo, ¿no? Ellos dicen que presentaban sacrificios, presentaban ofrendas, pero sus conciencias no eran lavadas, porque todo era externo. Mas lo único que tiene poder para lavarnos internamente, interiormente, es la sangre de Cristo Jesús. Ella es la que nos limpia de todo pecado y ella es la que nos libera de toda condenación. Entonces, mucha gente que practica el rito, después de cumplir el rito, sale en su conciencia igual de culpable. En su conciencia sale igual con un sentimiento de condena y de culpa, porque ese rito no tiene poder de transformación. Eso es lo que se produce, hermanos, cuando establecemos ciertas doctrinas fuera de la palabra y como base están lo que dijimos, concupiscencias propias, deseos, anhelos propios de las personas en este caso. Entonces, estos mitos, hermanos, ¿dónde nacen? Estos mitos nacen en no entender los ciclos de tiempo de Dios. Dios ya ha cerrado ciclos de tiempo, pero somos nosotros los hombres los que no entendemos que Dios ya cerró un ciclo de tiempo. Y esto es una gran realidad, mis hermanos. Nosotros tenemos que ser sensibles y entender que Dios, cuando inicia un ciclo de tiempo, también Dios cierra ciclos de tiempo. Así sucedió con el pacto antiguo y así ha sucedido Dios en muchos pactos
Él abría un ciclo de tiempo y cerraba un ciclo de tiempo. Y luego empezaba otro ciclo de tiempo. Y en cada uno habían verdades, pero ya que cuando eran cerrados los tiempos, esas verdades ya eran verdades caducas. Y eso pasó con el Antiguo Testamento. Entonces, amados, la semana estuvimos mirando estos días, perdón, estuvimos hablando estos días acerca del bautismo, ¿no? Pero también hablamos acerca del saludo. Amados, el saludo de Dios te bendiga, ese es el resultado de que no se ha entendido que ya un ciclo de tiempo se cerró, donde en ese ciclo de tiempo, si el Dios te bendiga, era una realidad y era una necesidad del pueblo. Pero amados, ese tiempo ya se cerró. Y ahora, después de la cruz del Calvario, si se da cuenta, en la cruz se cerró ese ciclo de tiempo y se abrió un nuevo, el tiempo de la gracia, donde ahora ya no estamos necesitando la bendición, sino que ahora ya en Cristo Jesús somos ya bendecidos. Entonces, estas son cosas que se tiene que de alguna manera entender y ajustarle a este entendimiento de los tiempos o los ciclos de tiempo que Dios ya ha cerrado. Entonces, amados, usted en la Biblia siempre va a encontrar esta situación, los tiempos de Dios, los tiempos que Dios trabaja. Y a esto le hemos llamado, y valga la ocasión para recordarles acerca de la verdad presente. ¿Sí? Esto lo podremos resumir en esta frase, ¿no? Toda la palabra de Dios es verdad. Sí, pero no toda la palabra de Dios es una verdad presente, porque hay verdades pasadas que se cierran cuando Dios cierra ciclos de tiempos. Y yo tengo que caminar en el tiempo que a mí el Señor me ha llamado para que yo habite. Y nosotros estamos en el tiempo de la gracia. ¿Ok? Bien, Colosenses 2:2. Veamos por favor un verso acá. Leamos, Colosenses 2:2. Dice la escritura así. Para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante, en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él, arraigados y sobreedificados en él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Mire qué interesante aquí lo que el apóstol Pablo nos hace ver. Toda toda la revelación que el apóstol Pablo transmite a través de sus cartas, siempre las enfoca en Cristo Jesús. Así como fuisteis, dice, enseñados en Cristo, ahí está doctrina. ¿Cuál doctrina enseñaba él? La doctrina de Cristo. Ahora dice, anden en él.
anden en él. Entonces, mis amados, ¿cuáles tienen que ser las prácticas de la iglesia? ¿Cuáles tienen que ser nuestras prácticas, nuestras vivencias? Definitivamente las de Cristo Jesús. Toda práctica, toda vivencia o toda enseñanza que se salga de ese fundamento tan glorioso, como ellos me dijeron, ¿no? Donde tenemos que estar sobreedificados, afirmados. Entonces, definitivamente nos saca de Cristo Jesús. Nos puede establecer en Moisés, nos puede establecer en cualquier otra cosa, pero ya nos saca de Cristo Jesús. Entonces, allí la importancia, hermanos, de la doctrina de Cristo Jesús. Bien. Para resumir hasta este punto, ¿cómo establecemos una doctrina? Número 1, fijando la cruz. Todo empieza para la operatividad de la iglesia a partir de la cruz del Calvario. Y si usted me pregunta, y hay una práctica que la iglesia tiene como un buen hábito, ¿no? Usted me dirá, hermano, y ahora que tenemos a la hermana Paulita y hermano Gerardo, ellos tienen un bebé, ¿verdad? Les hago una pregunta. Si mis hermanos dijeran mañana, pastor, queremos presentar a Rommel David ante el Señor, ustedes, ¿cuál sería el entendimiento de ustedes ante esa petición que nos pudieran hacer los hermanos? Ustedes digan, en la iglesia del Señor, del nuevo pacto, ¿será que nosotros podemos presentar a los niños en el altar? ¿Podemos presentar al Señor a los niños en el altar? Y les voy a decir algo más. Porque al Señor Jesús le presentaron al 8º día. Quiero escucharles a ustedes. ¿Cuál es su reflexión ante esta posibilidad? Y si es posibilidad aquí, quiero decirle que en la iglesia tradicional esto se hace. Y si ustedes me preguntan si yo lo hice alguna vez, yo lo hice. Y si usted va a los evangelios, usted va a leer que Jesús fue presentado al 8º día. Ahora, ¿cuál sería su explicación al respecto? ¿Por qué? ¿Y por qué nosotros no? ¿O por qué sí? Esas son las cosas que tenemos que aquí reflexionar y analizar y exponer. Adelante, hermanos. Bueno, el Señor Jesús nació en medio de la ley, ¿verdad? Y él estaba sujeto a las costumbres y a lo que bajo la ley se hacía. Como parte de la tradición judía, era presentar a los niños en la sinagoga o bueno, sí, ¿no? Entonces, eso era parte de esa práctica. Pero no se ha visto bíblicamente que se haya hecho eso ya en la iglesia luego de la obra de la cruz, o al menos no hay algún relato que nos diga algo al respecto. Por lo menos yo no lo he visto. Bien, ¿alguien más, por favor? Pueden, adelante. No importa si se equivoca, hermanos. No importa, ¿no? Tenga plena tranquilidad. Aquí estamos para aprender y para caminar juntos. Yo quisiera Adelante. decir algo, hermano Nelson. ¿Estaría mal si se hace una presentación de un niño hoy en la actualidad? ¿Estaría mal? ¿O no se sujeta a la doctrina establecida por el mismo Señor Jesús? Es la pregunta. ¿Estaría mal? Estaría mal porque no se sujeta a la doctrina de Cristo para la iglesia. Esa sería la respuesta. Entonces no es necesario la presentación de los niños porque esa es la costumbre en la nación de Israel. Amén.
La pregunta sería en ese sentido, y gracias hermano Rafaelito, entonces, ¿qué hacemos? A ver, bueno, ya no los presentamos, entonces, ¿qué hacemos? Simple, hermanos. Vamos a orar por ellos. Correcto. ¿Qué dice la Biblia? Impongan manos, ¿verdad? Dice la Biblia, oren unos por otros. Bendíganse unos a otros. Entonces, ¿cuál es nuestra responsabilidad acá entonces como iglesia? No es presentar al niño en el altar, sino ahora es orar por él y velar por el niño y también por los padres para que ellos hagan un correcto trabajo y según las escrituras vayan encaminando al niño desde pequeño, instruye al niño en el camino, dice, para que cuando sea grande él no se aparte. Esa es nuestra responsabilidad como iglesia. No es la presentación y una oración ahí, chao, y se acabó. No, nuestra responsabilidad, hermanos, es velar. Es juntamente como hermanos, como familia, juntos caminar. Ahora, correcto lo que dijo hermano Rafael, mi hermano Pablo. Bien, Jesús fue presentado en el templo, sí, señores. Pero esto fue bajo el pacto antiguo y era una de las costumbres, tradiciones que todo niño al 8º día tenía que ser presentado y número 2, Sí. tenía que ser circuncidado. Entonces, yo les digo, hermanos, entonces, en la iglesia del Señor, donde presentan a los niños, ¿por qué también no los circuncidan de una vez? ¿No es cierto? Claro. Alguna vez alguien me dijo, pastor, ¿y por qué aquí ya no presentan a los niños? Al Señor Jesús sí le presentaron. Yo le dije, mire, hermana, entonces también circuncidémosles. Porque lo presentaban y lo circuncidaban. Y a veces queremos tomar lo que nos gusta y lo que no a un lado. Entonces, si los vamos a presentar, también circuncidémosles. O mejor, no hagamos nada. Esa debe ser nuestra postura. Y así, hermanos, como este ejemplo que les doy, así hay una infinidad de costumbres en la iglesia del Señor que no están bajo la doctrina de Cristo para su iglesia. Entonces, ¿sí se da cuenta, mi hermano, qué importante es diferenciar antes de la cruz y después de la cruz? ¿Amén? Traigan aceite para ungir el aceite y lleven a sus casas para que todos en sus casas tengan aceite. A ver, el aceite, símbolo de qué era? El Espíritu Del Santo. Espíritu Santo. Sí. Cuando el Espíritu Santo no había descendido todavía. Es cierto que en algunos hombres en el Antiguo Testamento, como figura, como sombra, el Señor ordenó a los profetas, cuando ungían un rey, ¿verdad? Al rey David, por ejemplo, el día que lo ungieron, ¿con qué lo ungieron? Con aceite. Y ese era el símbolo de que sobre él el Espíritu Santo había descendido, había venido para habilitarle para una función específica, el ser rey. Pero no era todos los hombres y no era una verdad para todo el pueblo de Israel.
sino solamente para los que tenían que o estaban llamados a cumplir una función de parte de Dios. Allí operaba el aceite como la unción de Dios sobre aquellos. Pero una vez venido Cristo Jesús, Él mismo les dio esta promesa a sus discípulos cuando les dijo, no los dejaré solos. Voy a pedir a mi Padre que envíe el Espíritu Santo a ustedes. Y el Espíritu Santo ya vino. Se derramó en Pentecostés y se sigue derramando todos los días sobre aquellos que reciben al Señor y que creen en su corazón. Ahora, el Espíritu Santo ahora en la gracia, en el tiempo de la iglesia, no está de visita. No hay una visitación del Espíritu Santo. Ahora somos morada del Espíritu Santo nosotros. Él vino a quedarse con nosotros porque la promesa del Señor Jesús dijo, y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. De los tiempos. Sí, hasta el final. Hasta el fin de los tiempos, del mundo, de esta era. Entonces, el Espíritu Santo yo hoy día no lo tengo en un tarrito de aceite. Ahora el Espíritu Santo habita en mi espíritu. Allí habita el Espíritu Santo. Entonces, mis amados, esas son las grandes diferencias. A la iglesia, venga hermano, para ungirle con aceite. Entonces estamos operando en un ciclo que no hemos entendido, que ya fue cerrado por Dios, no por nosotros. Amén. Hoy el Espíritu Santo es la unción de Dios sobre toda la iglesia. Amén. El Espíritu Santo hoy no está solamente sobre unos cuantos. Hoy el Espíritu Santo está en todos los que le han recibido y han creído en el Señor. ¿Sí? En el Antiguo Testamento hay un pasaje donde dicen que no toquen al ungido de Jehová. Hay un pasaje donde hace referencia a esto, ¿no es cierto? Y se refería a un hombre en especial, alguien que estaba en una postura de alguna función asignada por Dios. Y hoy se sigue escuchando de hombres que dicen que son intocables porque son los ungidos del Señor. Hoy todavía hay muchos que se creen que son los ungidos del Señor y que son los únicos. No, hermanos. Hoy la unción del Espíritu Santo está sobre la iglesia. El Señor Jesús les dijo, no salgan de Jerusalén antes que ¿qué? Que reciban el poder, unción. ¿Y quién era? ¿De qué estaba hablando el Señor Jesús de allí? Del Espíritu Santo. Amén, mis hermanos. Entonces, mire, esas son enseñanzas que a la iglesia del Señor le han traído un conjunto de mezclas y han introducido algunos elementos como sombras cuando ya tenemos las realidades que es Cristo en nosotros. Amén. Entonces, qué precioso entender estas verdades junto con ustedes para poder caminar en una sola doctrina, que es la de Cristo Jesús. Por eso el apóstol Pablo mismo nos dice estas verdades. Nada que tiene que ver ya con sutilezas, con palabras, sino hoy es el conocimiento, hoy es esa búsqueda de esta verdad. Ahora ustedes me dirán, bueno, esto es cierto, sí, es verdad, pero bueno, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia en todo esto? Una sola es la diferencia, mis hermanos. Cuando nosotros
Por ejemplo, miren esto. Cuando nosotros operamos en verdades pasadas, nuestra operación espiritual es inefectiva e improductiva. Solo note esta diferencia usted. Hay gente que por la gracia de Dios ha creído en la salvación y es salvo, porque esto es una obra del Señor. La pregunta que tenemos que hacernos, mis hermanos, es: ¿yo soy salvo? Amén. Número 2. ¿Soy productivo espiritualmente hablando? ¿Estoy fructificando en el propósito eterno de Dios? Estas son las cosas que tenemos que analizar. Porque, hermanos, los mitos, las prácticas que están fuera de la doctrina de Cristo, hacen una cosa: esclavizan a los que practican tales mitos o tales tradiciones. Es decir, el creyente empieza a depender de la práctica de ese mito para alcanzar un nivel de espiritualidad o un nivel de capacidad espiritual para poder desarrollarse. Y esto es lo que afecta realmente la operatividad de la iglesia aquí en la tierra. Gente atada a mitos, gente atada a tradiciones como enseñanzas doctrinales. Por ejemplo, les hago aquí una referencia. Como un mandamiento de una denominación. Por ejemplo, le dicen: si usted no se bautiza en aguas, usted no puede servir en la iglesia. Amén. Si usted no se bautiza en aguas, usted no puede subir a cantar al púlpito. Si usted no es bautizado, mi hermano, usted no tiene derecho a cenar. Amados, y le esclavizan a la gente, a las personas, a celebraciones de ritos que no tienen ningún provecho. Entonces, hermanos, le hacemos que la gente crea y que la gente vive esclava o dependiente de un rito para poder creer que ahora sí está habilitado para algo que él pueda hacer. Y mi habilitación espiritual no depende de un rito externo. Mi habilitación espiritual en el cuerpo de Cristo, hermanos, depende del Espíritu Santo. Depende de esa obra gloriosa de Cristo en la cruz del Calvario. Amados, es imposible, es inconcebible que usted, para poder servir en la iglesia, primero tenga que bautizarse en aguas. Para que usted, si usted es músico, si usted es un adorador, si usted tiene una habilidad en instrumento, usted no puede tocar, usted no puede servir en alabanza sin antes usted no sea bautizado en las aguas. Es un requisito, hermano. Entonces hay gente esclava a estas costumbres, mitos, tradiciones, y eso le hace improductiva a la gente, hermano. El Señor Jesús dijo: a libertad os he llamado. Lo único que Él nos pide, hermanos, es que no usemos la libertad como pretexto para pecar. Eso es lo que nos pide el Señor a través de la palabra. Pero lo que sí nos dice es que
Hermanos, yo no puedo depender de un rito religioso para que yo pueda estar habilitado para servir al Señor. ¿Y sabe qué es lo más gracioso aquí, hermanos? Es que a usted, en una de estas denominaciones, si no se bautiza, le prohíben servir, le prohíben cenar, le prohíben subir al púlpito a cantar o a leer un texto. Le hago una pregunta. ¿Y por qué no les prohíben ofrendar y diezmar? ¿Verdad que no le prohíben ofrendar y diezmar? Porque cuando por delante nuestro pasaba el ujier con la cesta, con el alfolí, usted no le iba preguntando el ujier, ¿usted es bautizado? Sí. Entregue la ofrenda o el diezmo. ¿Usted es bautizado? No puede entregar. Pase. Por eso dice, según la concupiscencia, amados, según la concupiscencia son elaborados estos ritos y estas costumbres. O sea, lo que quiero decir, hermano, según mis intereses. A mí me interesa que ofrenden y diezmen. Claro, yo no les voy a poner ninguna prohibición frente a eso. Pero sí les prohíbo que suban al púlpito a alabar al Señor. Pero sí les prohíbo que cenen la cena del Señor. Porque están en pecado todavía. Porque no han ido a las aguas. Pero claro, ofrende y diezme, eso sí, traiga, venga. Amados, y eso no puede ser así. No tiene sentido. Claro. Decimos verdades a medias o decimos mentiras disfrazadas de verdades. Claro. Y eso trae esclavitud, hermano. Y hay una iglesia esclava de esto. Gloria al Señor. Lo segundo, si a usted, hermano, que usted dice, wow, yo quiero servir al Señor, usted dice, no puede, porque no ha cumplido el rito. Hermano, entonces, le están impidiendo. Usted no disfruta del servicio. Usted no disfruta del privilegio de servir a Dios. Entonces, ¿qué significa esto, hermano? Tenemos un montón de gente frustrada porque dicen, no puedo servir, no califico para servir. Quiero cantar al Señor, tengo la habilidad para cantar y quiero servir al Señor por medio del canto. Y dice, no puede porque... Y entonces, hermanos, tenemos gente frustrada en las iglesias a causa de estos mitos que están establecidos como doctrinas. El mito de la falda es terrible, mis hermanos. Oiga, a la hermana le dicen, a la iglesia no puede ir en pantalón. ¿Verdad? Pero resulta que la hermana tiene un encuentro de básquet por allá en una cancha. Y la hermana dice, bueno, para jugar básquet no puedo jugar con falda, ¿verdad? ¿Y qué hace? Va y se pone una licra, va y se pone un pantalón para jugar básquet. Bueno, ¿dónde está entonces aquí? ¿Qué estamos enseñando a la gente? ¿A ser hipócritas? Para que venga acá le digo que tiene que venir con falda, pero para que vaya a la cancha a jugar básquet tiene que ir en licra, en pantalón. Bueno, ¿cuál es el sentido de esta doctrina entonces? O sea, no es lo externo lo que nos hace ver más aparentes al Señor, sino es lo interno. Es lo que en mi espíritu se está produciendo. Entonces, el mito de la falda, hermanos, en el templo convierte a las personas y hace
caer en hipocresía. Y este es el resultado de estas doctrinas basadas, no sé, dígalo usted, a mí a veces me frustra un poco estas situaciones. Entonces, amados, no disfrutar de sus éxitos también es otro problema. Y a veces le dicen, hermano, no le robe la gloria al Señor. A ver, ¿será que le estamos robando la gloria al Señor? Yo creo que no. Hermano, lo más agradable es cuando usted y yo tenemos éxito, disfrutar de los éxitos. Pero a veces hasta en eso nos han dicho que cuidado, le robes la gloria al Señor. Oiga, amados, la gloria siempre será para el Señor. Pero nosotros, hasta el Señor nos permite disfrutar de nuestros triunfos, de nuestros éxitos. Es saludable. Pero simplemente, hermanos, hay cosas que están allí. Entonces, las prácticas de la iglesia, las cosas que la iglesia practica, hermano, tienen que estar fundadas, tienen que estar establecidas en Cristo Jesús. Amén. Dígame, hermano. Sería robarle la gloria a Dios cuando le desplazamos al Señor Jesús y ponemos de relieve al ser humano, en lugar de que Cristo sea la razón de esa gloria que nos transmite a nosotros. Nosotros al ufanarnos o vanagloriarnos y hacer valer que nosotros sabemos mucho y no sabiendo nada, entonces le estamos quitando la gloria al Señor y nos estamos envaneciendo los seres humanos. Cuando Juan el Bautista, un hombre lleno del Espíritu Santo, dijo, es necesario que yo mengüe y que él crezca. Entonces, robarle la gloria al Señor sería cuando nosotros imponemos nuestros criterios, nuestras ideas, cuando la gente dice, a mí me parece, o yo pienso de esta manera, este es mi criterio, entonces ahí le estamos quitando la gloria a Dios. Por lo tanto, debemos pensar seriamente que la única razón para glorificar su nombre es darle el lugar que a Él le corresponde, al Señor, porque Él es el autor de esa gloria que nos ha transmitido. Como dice, la gloria que me diste les he dado a conocer. Esa gloria suya nos la transmitió a nosotros y nosotros debemos retribuir en darle el espacio y el lugar que al Señor le corresponde. Muchas gracias, hermano. Amén. ¿Cómo le damos la gloria al Señor? ¿Cómo hacemos? Mire, la Escritura dice que cada vez que nos parecemos más a Cristo, que mientras nos vamos cada día apareciendo más a Cristo, dice que somos transformados de gloria en gloria por el Espíritu Santo. ¿Cuál es la forma de darle la gloria al Señor? Cuando cada vez cuando cada vez Cristo se está y se va formando en nosotros. Amén. Esta es la forma más hermosa de que para Dios sea toda gloria, para Dios sea toda honra y toda alabanza. Que su Hijo esté en mí cada día formándose más. Lo demás, hermanos, éxitos, triunfos que logremos, que alcancemos, como usted bien lo dijo, hermano Rafael, es el resultado de lo que Cristo está haciendo en nuestras vidas. Y de eso no debemos sentirnos ni avergonzados, ni debemos de pretender ocultar, porque estaríamos opacando que Dios se lleve toda gloria y todo honor. Amén.
Nosotros tenemos que ser causantes de que el mundo glorifique a Dios cuando vea en nosotros a Cristo Jesús. ¿Amén? Esa debería ser la causa nuestra de provocar que Dios siempre sea dado gloria aquí en la tierra. Cada día Cristo formándose y edificándonos más en Él. Y aunque usted no lo dimensione de esta manera, hermano, la formación de Cristo en nosotros es el resultado de caminar en la sana doctrina. Amén. Y esta es la conclusión de todas las cosas cuando hablamos de sana doctrina, hermanos. Es la única forma de saber. A ver, ustedes tienen la sana doctrina. ¿Por qué? Porque nos bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. A ver, hermanos. Ustedes tienen la sana doctrina, ¿por qué? Porque bautizamos en el nombre de Jesús. A ver, mi hermano. Vamos viendo bien las cosas. A ver, ¿cuál es la única evidencia de que alguien está establecido en sana doctrina? Hermanos, cuando Cristo se está formando en nosotros. ¿Sí? El apóstol Pablo y Juan mismo dijeron, el pasaje que el hermano citó, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Hermano, dice la Escritura, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Si nosotros hemos dado importancia a la verdad de Cristo, entonces estamos siendo formados por Él, pues, porque Él es verdad absoluta, es la claridad de la verdad en todo sentido de la palabra. Entonces, ahí podríamos decir que lo que usted acaba de mencionar es correcto. Y Cristo ya ha sido y sigue siendo formado en cada uno de nosotros. Amén. Y saben que ese es el propósito de Dios en la tierra para nosotros. Que Cristo sea formado en nuestras vidas y el Padre dándose a conocer a los hombres. Y en eso coincide, y eso va de la mano con la sana doctrina que estemos aprendiendo y que estemos practicando. Experimentando. Así como aprendiste de Cristo, así también vivan en Cristo Jesús. Eso es sana doctrina, mis hermanos. Pueden decir lo que quieran. Si son bautizados en el nombre del Padre y del Espíritu Santo, está bien. Como dijo Juan el Bautista, por los frutos Los conoceréis. los conoceréis. Y los frutos es el resultado de qué tipo de alimento, de qué tipo de nutrientes esta planta se está nutriendo, se está alimentando. Yo les dije al inicio de este tema que la sana doctrina es como una buena receta y un buen cocinero puede tenerla. ¿Sí? De nada sirve que tenga aquí. Esa buena receta va a producir un efecto en la vida y en la salud cuando es ingerido ese alimento en base a esa receta tan elaborada y tan minuciosamente escogida por ese chef. Así somos nosotros. Lo que comemos, eso vamos a manifestar. Si comemos a Cristo como doctrina, pues a Cristo vamos a manifestar al mundo. Ahí está. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si comemos tradiciones por doctrinas, vamos a estar llenos de tradiciones y costumbres. Si estamos alimentándonos de mitos, de leyendas, de fábulas, de cuentos, vamos a estar llenos de eso, hermano. Pero el Señor no nos está llenando de eso, nos está llenando de Él. Nos está nutriendo de Él. Nos está cimentando en Él y sobreedificando en Él mismo. Porque Él es la base, el fundamento, y Él también es la doctrina para que podamos crecer saludables. Gloria al Señor. Y yo quiero, para terminar este estudio, hermanos, pues exponer aquí una de las cosas más
más raras que se escucha como doctrinas afuera en las calles. Número 1, hay una doctrina que enseña que el infierno no hay. No, pues ya sabes. ¿Sí? ¿Sabe? Hay una secta que enseña que el infierno no es real, que no hay infierno. Imagínense usted el efecto de esta enseñanza, que el infierno no existe. Y segundo, le dicen que cuando el hombre muere, el alma también muere. Y que el alma no va a ningún lugar después de la muerte. Entonces, imagínese usted que después de nuestros días de existencia, todo se acaba. Ya no hay nada más. Hasta ahí llegamos y no hay más nada. ¿Y cuál es la postura para decir que no existe el infierno y que no hay un lugar tan terrible donde alguien pudiera ir? Hay una postura muy, le puedo decir muy inteligente, mis hermanos. Y es decir que el infierno no tiene, o el infierno no es compatible con el amor de Dios. ¿Puede pensar usted esto un poquito? Y sabe que lógicamente tienen razón. Porque si usted piensa solamente en el carácter de Dios, amor, claro que usted va a darse cuenta que condenación o que alguien vaya al infierno no va de acuerdo con el carácter de amor que solamente Dios pudiera manifestar. Y es aquí donde empieza el error. Creer que Dios solamente es amor. Si nosotros diríamos que Dios solamente es amor, entonces claro que no existe infierno, no existe condenación, porque nadie iría para allá, porque la expresión de amor no es castigo, no es castigar. En este sentido, hermanos, nosotros tenemos que saber que Dios no solamente es amor, Dios también es justicia. Correcto. Y cuando nosotros entendemos que Dios opera también en una justicia, sabemos que esa justicia, allí Dios tiene un carácter de ser justo, pero también de ser santo. Entonces, en este carácter de Dios como un Dios santo y un Dios justo, Dios en su santidad, Él no permite, y ese carácter santo de Dios mismo no le permite aceptar ninguna expresión, ninguna manifestación de pecado. Porque dentro de ese carácter justo de Dios, toda rebelión, todo pecado es un atentado a la justicia de Dios. Y entonces, cuando ese Dios justo encuentra un acto de injusticia, entonces ese carácter de Dios está obligado a castigar todo acto de rebelión y de injusticia. Usted piense nomás lo que ya sucedió en el cielo cuando se dio la primera rebelión De los ángeles. de los ángeles. Amén, sí. Ahí podemos ver el carácter de Dios. Dios es un Dios de amor, amén. Pero también es un Dios justo. Y Dios no acepta ninguna rebelión. Dios no permite nada que atente a su santidad ni a lo que Él es en ser justo. Entonces, mire esta posición, ¿no? No existe infierno porque no va de acuerdo con un Dios de amor. Entonces, ¿dónde colocamos el aspecto de la justicia, de la santidad, de lo que es Dios mismo? Entonces, amados, mire, hay doctrinas por allí que están sonando, que están soltando por allí, que están fuera fuera del entendimiento y del contexto de lo que la misma palabra nos enseña. Por ejemplo, mire, dice Romanos capítulo 2, verso 6. Romanos 2, 6 al 8 dice así: el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. ¿De quién está hablando aquí? Del Dios de amor, ¿verdad? Pero también está hablando en el carácter de justo.
¿Y qué dice que va a hacer en ese aspecto de justo? Dios va a pagar a cada uno, ¿según qué? Según sus obras. Versículo 7. Vida eterna a los que perseverando en el bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Y mire el verso 9. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. El judío primeramente y también el griego. O griego. ¿Sí se dan cuenta? O sea, no podemos fijarnos nada más en un aspecto de Dios. Tenemos que entender que Dios en su aspecto de justo, Dios pagará a cada uno según o conforme a sus obras. Entonces, amados, ¿el infierno es un lugar justo? Sí. Conforme a la justicia de Dios. Correcto. Porque a los que Dios juzgue por sus obras malas, ¿a dónde tendría que mandarles? ¿Al cielo? No. No. Entonces, si hay infierno, porque a ese lugar van ¿quiénes? Los que según sus obras de injusticia serán juzgados por un Dios justo. Entonces, decirle a la gente que no existe infierno o decirle a la gente que el infierno no hay, entonces es como estarle dando un boleto, hermano, al parque de juegos de Disney. Es estarles diciendo, vean, hay un libertinaje, vivan sus vidas, disfruten, porque al final no pasa nada. Entonces, esta es una peligrosísima doctrina de decir que no hay infierno. Mire, Dios ha juzgado siempre todo acto de injusticia. Ahora, no con esto Dios quiere decir que al hombre Dios nunca le dio la oportunidad de que fuera un inteligente, fuera un ser humano, un hombre capaz. Dios le dio algo al hombre, al ser humano, que se llama libre albedrío. Y eso está dentro de una ley. Ahora, allí está la clave de esto, hermano. Si Dios no fuera un Dios de amor, entonces no nos habría dado esa libertad de escoger, de elegir. Pero el libre albedrío, hermanos, es la expresión o esa facultad de Dios de amarnos que nos deja en la opción a nosotros mismos de decir, bueno, yo decido, yo voy a tomar esa decisión, esa determinación. Ahora, en este ejercicio, Adán y Eva fueron los que decidieron desobedecer a Dios. Correcto. Ahora, allí entonces la justicia de Dios es la que va a intervenir, porque no es Dios en un acto de soberanía y de tiranía, Dios ejerciendo un juicio injusto sobre Adán y Eva, sino que Dios ejerció un juicio justo en base a la acción y a la decisión que ellos mismos eligieron tomar. Correcto. Amados, siempre tenemos que ver los dos aspectos, amor, pero también justicia. Correcto. Preguntémonos nosotros en nuestro plano natural. Bueno, Por ejemplo, cuando alguien comete un delito, los hombres exigen justicia, ¿sí o no? Sí. ¿Verdad? Cuando alguien comete un delito atroz, algo que sobrepasa la capacidad mental humana, un acto de maldad, o sea, la gente se indigna y pide justicia. Lo mismo es para Dios un acto de pecado. Cuando el pecado se levantó, cuando el hombre se rebeló en pecado hacia Dios, asimismo Dios se sintió indignado por la acción injusta del hombre y por ende su aspecto de justicia tiene que juzgar. Así como los hombres demandamos justicia por algo que
consideramos que fue de tal manera perjudicial, de la misma manera la justicia de Dios opera en este sentido. Y Dios ha determinado que a los que obran en justicia pagará de una forma, pero los que obran en injusticia también recibirán su recompensa. Y obviamente esto determina un lugar llamado infierno. Por eso miramos en Lucas 16, 19. Veamos Lucas 16, 19. Usted encuentra allí una historia o una parábola, bueno, que nos ilustra claramente dos verdades. 16, 19. Lucas 16, 19, amén. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Note usted, hay un lugar que Dios determina para aquellos que han vivido de una manera justa y piadosa. Dice, al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades, a ver, ¿dónde pueden decir que no hay infierno? Y dice claramente la escritura, y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él dando voces dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Mire, describe ese lugar, describe la realidad de ese lugar llamado infierno o Hades. Entonces dice acá, pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá para acá. Entonces le dijo, te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifiques, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Entonces, gráficamente, estos pasajes nos hacen ver, nos hacen entender que ese lugar llamado infierno o Hades sí existe. Entonces, amados hermanos, esta doctrina de que no hay infierno no tiene fundamento, no tiene sostén en la palabra de Dios. Por cualquier lugar miramos que es incorrecta, pero se está enseñando, pero se está predicando. Ahora, ¿qué nos dice la Biblia? ¿Qué explica la Biblia acerca de los hombres? La Biblia dice claramente que está establecido que el hombre muera y después juicio. Un juicio, ¿sí? Juicio, ¿y un juicio para qué se celebra? O para absolver de culpa o para condenar, sentenciar, ¿no es cierto? También dice que nosotros seremos presentados o nos presentaremos en el tribunal de Cristo. Miren, o sea, va a haber un juzgamiento. A unos según sus obras para vida eterna o para recibir sus recompensas,
y a otros por sus obras de injusticia, también para recibir el justo pago que Dios tiene preparado. Entonces, hay dos lugares, hermanos. Y esto está establecido por Dios. Frente a todo esto, hermano, donde podemos ver el amor de Dios acá. ¿Dónde miramos el amor de Dios? En un solo lugar, mis queridos hermanos. La cruz. En la cruz del Calvario. Amén. Amén. Ujú. ¿Dónde miramos el amor de Dios en todo esto que Dios nos plantea? En la cruz del Calvario. Allí está la expresión de amor más grande, más pura, más perfecta que Dios pudo haber hecho a todos los seres humanos. Es decir, Dios abrió de su mano y nos ofreció y sigue ofreciendo. Es más, el deseo de Dios, ¿cuál es? Dice claramente la Escritura que nadie se pierda, que nadie vaya a condenación, sino que todos sean salvos. Esa es la expresión del amor de Dios más grande, pero que también en el carácter de justo y de un Dios santo, Dios tiene que juzgar todo acto de injusticia y todo acto de pecado. Amados, Juan 3:16 dice claramente la Escritura. Vean, por favor. Dice claramente el Señor en Juan 3:16, porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo el que cree en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Ahí está la expresión de amor de un Dios justo, de un Dios santo, de un Dios de amor. Veo que ese verso 17. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. El que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el nombre del Hijo unigénito de Dios. Entonces, mire, ahí está un Dios justo, un Dios santo. Si no existiera infierno, entonces, ¿para qué el Hijo de Dios vino a la cruz? Si no existiera infierno, ¿de qué tendríamos que salvarnos? ¿De qué tendríamos que librarnos? Si se dan cuenta que la enseñanza de decir que el infierno no existe o que el infierno es aquí mismo, el sufrimiento que la gente padece, no tiene ningún sentido. Tenemos que ser, frente a esta enseñanza, hermanos, tener muy radicales, muy claros en lo que la palabra del Señor nos está hablando. Jesús vino a la tierra, Dios se hizo hombre, justamente para librarnos de ir a ese lugar llamado infierno. Él vino, dio su vida, ofreció su vida por nosotros, para que nadie perezca, sino que todos tengan y todos alcancen salvación y vida eterna. ¿Esto dónde ofreció Dios? En la cruz del Calvario. ¿Y cómo está notificando Dios esta verdad? A través de su evangelio. Amén. Por eso dice, todo aquel que cree y reciba, a esto les es dado el derecho de ser hijos de Dios. Correcto. Amén, mis hermanos. Entonces miramos que no hay asidero bíblico para decir esta falsedad. Gloria al Señor. Gálatas 2:21. Leamos por favor esto para terminar esta noche. Ya está bien, no se preocupe, ya le mandamos el mail. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás
murió Cristo. Mire esto, no desecho la gracia de Dios. Entonces, ¿qué están haciendo las personas que rechazan la salvación? ¿Qué están haciendo los hombres que rechazan a Cristo Jesús? Amados, se están colocando sobre ellos, se están poniendo sobre sus propios hombros la condenación y el juicio justo de Dios sobre sus vidas. Cada vez que el ser humano rechaza la gracia de Dios, está negando la obra de Cristo en la cruz del Calvario y se está exponiendo a este lugar llamado infierno. Amén. Apocalipsis 21:8, Apocalipsis 20:15 nos hablan claramente, hermanos, acerca de esta realidad. Sí está bien, vamos a Mateo 23:33. Anoten estos textos. Mateo 5:22 y 29. Nos está hablando la Biblia acerca de la realidad de que existe un infierno y de que es un lugar preparado. Y Apocalipsis 21:8 lo dice de esta manera. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y los homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos, mire, tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. ¿De qué está hablando la Biblia? Está hablando de un lugar, está hablando de una realidad que Dios ha preparado para un cierto tipo de personas. Apocalipsis 20:15 dice, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Hermanos, una de las doctrinas que también se debe enseñar a la iglesia y al mundo es que el infierno es real. El infierno es un lugar establecido por Dios. Y que Dios es tanto amor, también es justicia. Y en cuanto a su justicia, Dios tiene que juzgar como ese Dios santo y justo. ¿Cómo escapamos de este lugar? ¿Cómo el mundo puede escapar de este lugar tan tormentoso como lo expresa, con unas descripciones que la Biblia mismo los pone por delante? Es de una sola forma, hermanos. Y es lo que el mundo necesita saber. El mundo necesita saber que Jesucristo es la salvación. El mundo necesita saber que en Jesucristo seremos librados de este lugar que Dios mismo ha preparado para castigar, para juzgar a todos aquellos que hacen obras y que rechazan la gracia maravillosa que es Jesucristo. Amén. Esta es una de las doctrinas, hermanos, que está acá en la palabra y que querido yo esta noche compartirles. Adelante, hermano Rafaelito. Tengo una inquietud porque alguna vez alguna persona manifestó y decía que el infierno es igual que el lago de fuego. Entonces yo le indiqué que el infierno no es igual que el lago de fuego, porque mientras estamos en esta transición, los que duermen en el Señor están a salvo, pero los que no han dormido en el Señor ya tienen su lugar, pues el Hades o el infierno, ¿no? Entonces decían que el infierno es lo mismo que el lago de fuego, y yo considero que no es igual. ¿Por qué? Porque dice Apocalipsis mismo, dice, y el mar entregó los muertos que había en él,
Y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en él y fueron juzgados cada uno según sus obras. Entonces debe haber una diferencia, pues. Y yo me mantengo que no es lo mismo el infierno o el Hades con el lago de fuego, que es el juicio final de Dios para los seres humanos. Esa es la inquietud. Correcto. Los pasajes que leímos es Apocalipsis 20 y 21, donde estamos hablando acerca del juicio final de Dios. Y exactamente, así como existe, cuando leímos el pasaje de Lucas, existe el seno de Abraham, que es el paraíso. Correcto. Así también hay una antesala de lo que será el cielo, de lo que será la nueva Jerusalén, lo que será la ciudad santa de Dios. Obviamente, el paraíso es la antesala para una eternidad con Dios. Amén. Así también, en el lado opuesto, así también el infierno es como lo hemos mencionado, es como una antesala para el tiempo final que leímos Apocalipsis acerca del lago de fuego y azufre. Correcto, el pasaje dice muy claramente que el infierno entregará a los muertos y así también todo aquel lugar donde un muerto haya perecido allí, entonces también será expuesto, devuelto, para que sean en el juicio final entregados o lanzados, como dijo claramente el texto, al lago de fuego y azufre. Esa será la eternidad sin Dios, así como la eternidad con Dios será obviamente el paraíso y el lugar donde estaremos con el Señor en su venida. Amén. Entonces, mis hermanos, correcto, muy de acuerdo con ustedes. Y esto es lo que yo quiero explorar junto con ustedes. A esto yo les quiero exponer a ustedes para que tengamos solidez en nuestras doctrinas, en nuestras convicciones. Amén. Amén. Creo que a través de estos tiempos, ustedes también vayamos exponiendo, desarrollando, aportando, porque así se crece en el Señor. Entonces les invito, así como en esta noche hemos podido participar y hemos podido aportar, que ha sido muy edificativo, ¿sí? A manera de interacción, a manera de aportar, pues sigamos en esta misma manera de enseñar y de aprender, ¿ok? Eso, mis hermanos. Así es que la próxima reunión, hay otra doctrina, y voy a traer algunas doctrinas que son muy controversiales. La primera es la del infierno. Decir que la negación del infierno. La segunda, también dicen que el alma se extingue cuando el hombre, el ser humano muere. No. La otra, correcto, ¿ya? Pero ¿saben lo que yo quiero hacer con ustedes? Es que esto lo pongamos sobre la mesa y con texto bíblico, con la escritura, nosotros vayamos sacando a la luz lo que la Biblia dice para dejar sin fundamento lo que se dice, en cambio, desde otras fuentes. ¿Amén? Hay otra enseñanza que también está muy, muy, muy fuertemente llevándose, y es de que Jesús no es divino, que Jesús no es Dios. Entonces, nada más mire usted esta enseñanza. Si diríamos que Jesús no es divino, que Jesús no es Dios, entonces estamos negando ya la Trinidad desde este punto de partida. Entonces, mis hermanos, qué importante es y va a ser poder, junto con ustedes, desarrollar pensamiento, crecer en el conocimiento, en el entendimiento de estas verdades, para que cuando estemos expuestos frente a estos panoramas que vamos a toparnos en el mundo, entonces tengamos respuesta. La palabra de Dios dice, nosotros tenemos que tener respuesta para cuando el mundo nos pregunte
algo sobre lo espiritual. Correcto. Amén. Gloria al Señor. Oramos al Señor entonces esta noche para cerrar este tiempo precioso, dándole siempre gracias al Rey de Reyes por todo lo que nos permite aquí construir junto con ustedes. Amén. Padre, te doy gracias por esta noche, por la vida de cada hermano, Señor, que ha dispuesto, Señor, un tiempo para juntos, Señor, aprender, conocer esas maravillosas verdades, mi Dios, que tienen por objetivo establecernos en el fundamento sólido de la verdad que es Cristo Jesús. Precioso Espíritu Santo de Dios, tú que eres quien nos lleva a toda verdad, a toda justicia, tú eres quien convence, tú eres quien enseña, Señor. Y de ti, Señor, y a ti nada se te puede escapar, Señor, del control. A ti apelamos, precioso Espíritu Santo, para que sigas iluminándonos, síganos dando el conocimiento que necesitamos para ser columna y baluarte, Señor, de la verdad aquí en la tierra. Permítenos, Señor, disfrutarte cada día más. Permítenos, Padre, así como estamos conociendo a Cristo, también vivir a Cristo Jesús, Señor, aquí en la tierra. Te damos gracias esta noche, mi Dios, en tu nombre santo, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Amén, mis hermanos. Un abrazo para cada uno de ustedes. Dejo abierto el espacio unos minutos para que ustedes puedan saludarse y darse un abrazo virtual allí a la distancia. Un abrazo de mi parte para todos. Que los amamos mucho. De igual manera para todos, hermanitos, para todos. Bendiciones. Sí, un saludo muy especial para nuestra amiga Genoveva, que se ha conectado en esta noche, pues le damos la bienvenida también. Que Dios siga añadiendo cada vez esa necesidad de conocerlo más profundamente, pues, y sea bienvenida una vez más a este tiempo de conexión. Gracias, Genoveva, por estar acá. Un gusto. Y le esperamos, por favor, que continúe en estos tiempos donde vamos a continuar aprendiendo un poquito más. Un abrazo para usted en su casita. Gracias por todo. Bienvenida al grupo. Nos contentamos mucho. Yo solo quiero hacer una pregunta. Adelante, por favor. Hermanito, entonces, todos, hasta todas las personas que no son bautizadas, entonces sí pueden cenar, o sea, el caso, por ejemplo, de mi nieta, o sea, que tiene 17 años, o sea, todos pueden cenar sin necesidad de que se hayan bautizado, nada, ya nada, eso no tiene ya nada que ver. ¿Me está hablando del bautismo en aguas? Sí, o sea, claro, porque siempre... Nosotros fuimos bautizados en agua. Nosotros fuimos bautizados en agua, pero siempre decía que no se puede cenar si no son bautizados. Entonces ahora en la realidad se pueden ya cenar, o sea, todos podemos cenar, o sea, mis nietas, todos. Allí es importante hacer un punto de referencia. Yeah. ¿Cuál es la convicción que hay en ellas? ¿Cuál es la convicción que tienen de la obra de la cruz, de su salvación y de la vida eterna? Es muy importante. Porque tampoco queremos salir de un rito y entrar en otro tipo de rito o algo así. No podemos llevar a la gente tampoco a hacer un acto o a hacer una acción involuntaria donde la convicción interna no esté. Recuerden ustedes, mis hermanos, que cuando el Espíritu Santo ya ha hecho su obra en la persona, hay una convicción de fe, hay una convicción que produce el entendimiento de estas verdades. Entonces, en ese sentido, yo quiero también ser equilibrado. Tampoco significa esto que, bueno, es como un espacio abierto, ¿no? Siempre va a estar, obviamente, regulado por esa obra y por esa acción del Espíritu Santo en cada una de la vida de las personas. Eso es importante. Y ustedes muy bien saben que cuando el Señor hace una obra en una persona, en un corazón, pues esto ya es un acto de convicción. Si es un acto de imposición, un acto tal vez forzado, un acto tal vez involuntario, entonces simplemente no hay resultado y no hay fruto en lo que estamos
llevando a cabo. Eso, mi hermano. Eso sería lo importante en ese sentido, ¿ok? Gracias, hermanito. Gracias. Adelante, hermanos. Una pregunta, hermano Nelson. Amén. Ya. Si le bautizan a una niña de 10 años, pero ella lo hizo por convicción, siempre han dicho que el bautismo en aguas es lo importante, es lo que ella aprendió, pero en ella había esa convicción. ¿Eso es válido o no? Si hay la convicción, es válido. Recuerda lo que dijo el etíope. ¿Qué impide que sea bautizado? No estamos tomando una apreciación mía o de alguien de ustedes. Basémonos en lo que dijo el etíope. Dice que él iba leyendo la escritura, ¿no? Iba leyendo Isaías. Y se le presenta a Esteban y le dice, ¿entiendes lo que lees? Él dice, no, si nadie me explica. Y entonces dice que él explicó, y luego que le explicó, ¿qué dijo el etíope? Entendió y dijo, mira, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo me bautice? Esteban dijo, nada. Entonces, hermanos, cuando hay un asunto de convicción por el Espíritu Santo, ¿quién puede negar? Ahí estamos bien. Amén. ¿Quién te puede negar, hermano? Si el Espíritu Santo te ha dado convicción de fe, te ha dado convicción de la salvación, te ha dado convicción del perdón, hermano. Eso no lo puede negar y no lo puede cambiar un hombre, un mortal, porque eso ya es una obra de Dios en el corazón de las personas. Eso, mi hermana, es mi respuesta. ¿Hay una edad para bautizarse si son niños? Es mi pregunta. Se considera apropiado siempre y cuando, hermanos, o sea, no todos los niños ni los jóvenes tienen el mismo nivel de madurez en su mente. Amén. Hay unos que entenderán más temprano la necesidad de esta verdad de la salvación y de Cristo Jesús, pero otros no. Todo tiene que estar sujeto a ese nivel de entendimiento que la palabra y el Espíritu Santo traerá en el corazón de esa persona para que pueda participar y pueda hacer uso, ¿no? de su derecho legítimo ya en lo que es ya la fe. Eso, mi hermano. Está sujeto al nivel de madurez, de entendimiento de cada uno de los chicos o de las personas. Ok. ¿Alguien más? ¿No? ¿Estamos claros? Gloria al Señor. Bueno. Gloria a Dios, amén. Vamos entonces a ya despedirnos de esta noche, ¿no? Pásenla bien, por favor. Cuídense mucho. Un abrazo a mi hermano Gustavo en Quito, a sus hijos que están allí. Un abrazo para ti, mi querida Natasha. Oramos al Señor para que también en tu vida, pues, esa obra preciosa de Dios se realice, ¿no? Así también en Axel, en toda la casa. Que sigan allí, sigan avanzando, sigan adelante. Un abracito, chicos, cuídense mucho, ¿ah? Y a todos mis hermanos, un abrazo para ustedes en casa. Tengan una buena noche. Que la paz del Señor esté con todos. Chao, mi hermano Rafael. Hermanito Rafael, hermana Angelita, hermanito hermano Pablo, Pablo, Rebequita querida y Esthercita. y todos los hermanos que están Nelson, conectados. y hermanita Mari. A Que todos. la paz del Señor esté con ustedes. Cuídense. Todos los hermanos. Bye. Paz del Señor. Paz del Señor para todos los hermanos Paz del amados. Señor y la gracia. Paz del Señor para Amén, que todos. descansen. Con el deseo de volvernos a ver en el nuevo enlace. Amén, así es. Así si Dios lo permite. Bye. Dios lo permite. Ahí saluda Natalie y Eric desde Pedro Vicente Maldonado. Hola, bendiciones. No, yo estoy al cargo. Por favor, si estuvo en la otra.